las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. En mi hogar lo tengo todo con Warenhouse. Nuevo Cherry Tiggo 7 Pro, superior en todos los sentidos, con el respaldo de Corporación Maresa. Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Banco Pichincha y Crisfe, comprometidos con el deporte olímpico. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Plan Internet adulto mayor con 20 megas a solo $13,94 incluido impuestos. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. En Plan Internacional, una ONG que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, trabajamos para evitar que sigan ocurriendo situaciones como esta. Ingresa a plan.org.es/donar o escríbenos a nuestras redes sociales. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya la revista de Opinión Democracia, miércoles 28 de julio del 2021. Bueno, hay vicealcalde en la ciudad. La señora ha sido elegido como se tenía previsto, ¿no? Que los votos para la señora Brit Baka vayan con el grupo que consiguió hacer mayoría para... No se dice destituir, porque no era remover, aunque lo justo habría sido destituir al alcalde, el señor doctor Yunda. Pero como que se van encaminando, la señora Brit Baka ha sido electa vicealcalde de la ciudad y eso esperamos a que luego se conformen las comisiones y que la ciudad retome una calma y sobre todo un liderazgo, ¿no? Lo importante es eso. Al fin y al cabo se tenía temor de que la izquierda democrática con su candidata pudiese llegar. Esta posibilidad de que la idea haga acuerdo siempre cercana al correísmo es algo que siempre tiene en tensión a mucha gente, ¿no? Pero sí, en política puede pasar, ¿no? Y puede ser legítimo. Algunos decían que no es legítimo negociar políticamente con determinados sectores. El presidente Lasso terminó diciendo sí, si el país no quiere estos acuerdos, no se van, y se decantó para respaldar a la señora abogada Guadalupe Llori. Bueno,
Esta la primera parte, hay una confirmación de la variante Delta, existe ya, y sobre todo en la provincia del Oro. El señor doctor Narváez hace ya casi un mes nos decía, por la provincia del Oro, ya que está en el Perú, va a ingresar la variante Delta, ¿no? Y él decía, hay que tener cuidado, hay que hacer más estudios. Bueno, ya está, son 84 me parece los casos, pero a más de esta información tenemos también que, me decían que más del 70% de los alumnos de las universidades estarían ya vacunados. Eso es importante, por lo menos con la primera dosis, ¿no? Si logramos entonces avanzar, si logra el gobierno seguir como lo está haciendo, poniendo a disposición de los ciudadanos las vacunas y los ciudadanos colaborando en acudir, esto puede ser un gran impulso para la economía. Bueno, y entre los temas que esta mañana les vamos a plantear es la seguridad social. Como habíamos dicho, creo que es el gran debate nacional, creo que es importante que a su vez se genere trabajo para tener más cotizantes y que esos cotizantes a su vez visualicen en el futuro la posibilidad de llegar a tener una jubilación y que se les garantice esas jubilaciones. Hemos invitado para este diálogo a la doctora Patricia Borja, experta en seguridad social. Ella viene trabajando desde su época estudiantil en el tema de seguridad social, al doctor Rodrigo Ibarra, un actuario al que conocemos, el país conoce, le saludamos también, y al señor doctor Manuel Vivanco, ex miembro del Consejo Directivo del GIES y representante de las cámaras, pero además yo digo un profesional que siempre está no solo dispuesto al análisis y al seguimiento del tema de seguridad social, sino también de la situación del país, ¿no? A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de iniciar, quisiera ubicar la idea que tiene, la conciencia también, digamos, que tiene el presidente del problema de la seguridad social, el señor presidente Lasso, y en CNN decía lo siguiente. Una de las estrategias que vamos a aplicar es precisamente utilizar algunos activos del Estado, como es la reserva petrolera, reservas mineras, activos en el campo de las telecomunicaciones. Ya veremos con precisión cómo ubicamos esos activos para dedicarlos a lo largo del tiempo con una institucionalidad fuerte, potente, para cubrir el déficit actuarial de la seguridad social en el Ecuador. Yo creo que el país es un país con un alto endeudamiento, con falta de liquidez, con un déficit fiscal equivalente a 4 puntos del PIB, pero es un país muy solvente, es un país rico con una gran cantidad de activos que han sido muy mal administrados en los últimos años y que ahora nos estamos dedicando precisamente a manejarlos de forma adecuada para cubrir con estos pasivos como la seguridad social. El futuro de la seguridad social en el Ecuador, donde han habido realmente manejos insólitos en el pasado que nos obligan ahora a tomar decisiones importantes como la que le planteo, crear un fondo que permita a lo largo de los años, 10, 15, 20 años, 30 años, poder cubrir el déficit actuarial del sistema de seguridad social. Bueno, esta ya es una visión. Ahora, ¿cuáles pueden ser los activos? Y eso tendríamos que discutir como país, ¿no? Y claro, los expertos como ustedes pueden tener algunas ideas sobre el tema. Al saludar a la doctora Patricia Borja, Patricia, bienvenida, buenos días. El planteamiento sería antes de ir a la creación de este fondo, de buscar estos activos que pueden ser trasladados al fondo que vaya a enfrentar el déficit actuarial, lo que entonces hay que hacer previo es una especie de auditoría general de lo que ha pasado, ubicar cuál puede ser el déficit actuarial, cuál es el monto, en definitiva tener una especie de una contabilidad regular de la seguridad social. Bienvenida, Patricia, buenos días. Muy buenos días, licenciado Francisco. Un saludo a Rodrigo, un saludo también al doctor Vivanco.
y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, primero quiero mencionar que se trata de una propuesta que me parece realmente bastante interesante, tomando en cuenta que el presidente de la República se está refiriendo ya a una situación no solo del mediano plazo, sino de largo plazo. Me parece una propuesta interesante, habría que conocer más detalles como qué figura legal va a ser utilizada para la constitución de este fondo, cuáles serán los recursos. Ya ha mencionado el presidente de la República que esto provendría de los sectores estratégicos del Estado previstos por la Constitución, pero también sería importante conocer otros detalles, tales como cómo serán utilizados y administrados esos recursos, cuáles serán en este caso o en qué ámbitos serán destinadas las respectivas inversiones que seguramente deberían ser realizadas con estos recursos para ir incrementando progresivamente los fondos destinados a este, o los recursos, mejor dicho, destinados a este fondo propuesto por el presidente de la República. Pero sí, también a la par, como usted señala, es muy importante que de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se muestre la información más actualizada respecto de la situación de cada uno de los seguros administrados por la institución. Sería muy importante, y aquí Rodrigo dará muchísimas más luces sobre precisamente la necesidad de contar con estudios actuariales actualizados, con corte seguramente al año 2020, que ha tenido un impacto muy significativo en términos de lo que ocurrió como efecto de la pandemia derivada del COVID-19 en la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero a la par también será necesario que, a más de la constitución de este fondo, que como lo digo me parece una propuesta muy interesante y muy oportuna, pues se vayan adoptando a la medida de las circunstancias y en un tiempo prudencial las distintas reformas para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo del sistema. Claro, y ahí saludo nuevamente al señor doctor Rodrigo Ibarra. Rodrigo, bienvenido, buenos días. La primera buena noticia, podríamos decir así, es que hay conciencia en el gobierno y en el presidente de la República de la crisis de la seguridad social. La segunda es que, teniendo una idea de tener un fondo, como dice la doctora Borja, este fondo deberá estar constituido, y cómo lo va a constituir, y esos serán los rendimientos. Pero claro, lo primero es saber, Rodrigo, si se puede contar con un cálculo actuarial de lo que hay este momento, de los recursos que tenían, cómo dividirles a los recursos con las deudas que existen, cómo recuperar incluso, o sea, un programa de recuperación de esos activos, cómo le sacamos a la seguridad social de una serie de negocios, entre comillas, Rodrigo, que ha sido negocio para los que la han manejado. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la entrevista. Buenos días, Patricia, buenos días también al doctor Vivanco y a toda la audiencia. En efecto, esta idea del presidente Lasso es una idea, no cabe duda, innovadora, una posible solución a solventar esta deuda que tiene acumulado el Estado por el no pago de sus obligaciones tanto en el seguro de salud como el de pensiones. Pero hay que ser realista respecto a la viabilidad de que este fondo esté realmente bien constituido y permita generar liquidez, que es lo importante, porque las pensiones y las prestaciones de salud se hacen en función de los recursos disponibles, es decir, no sería factible que, por ejemplo, le entreguen al instituto activos físicos que sean de difícil conversión en dinero, claro. Y por lo tanto, habría si que, le entregan cosas que no se monetizan, como lo han hecho a la corporación financiera, nos están tomando el pelo. Claro, claro. Entonces, justamente ahí es el peso que tienen los estudios técnicos imparciales, independientes, que determinen un flujo adecuado en base a las disponibilidades de la caja fiscal. Porque sería un absurdo pensar que esta deuda que tiene acumulado el gobierno actual lo puedan hacer en un periodo muy corto de tiempo, porque hay que tener la dimensión de las cifras. Estamos hablando de más de 7.300 millones de dólares entre los dos seguros,
pero he escuchado también algunos analistas que hablan de una deuda de 25.000, 30.000 millones de dólares, es decir, 30% del PIB, lo que es totalmente inmanejable, un absurdo, porque como lo pensar. que hay que ver es que... Pero, perdón, Rodrigo, la interrupción, pero claro, sí, porque se habla de la deuda de los seguros, pero también se habla como deuda a lo que el seguro hace y se llaman inversiones en los papeles del Estado, que también están en manos del Estado, pero que esos a su vez generan un rendimiento. Claro. Y parece que ese rendimiento sí se ha ido cumpliendo. No sé si usted tiene datos de eso y cómo hacemos para tener al día. ¿Habrá un cálculo actuarial actualizado, Rodrigo? En el estudio que fue presentado con valoración a diciembre de 2018, efectivamente la dirección actuarial del instituto presentó un cuadro muy interesante respecto a cómo estaban las inversiones del fondo de pensiones. Y ahí se mencionaba que se llegó a tener alrededor de 7.000 millones de dólares, de los cuales más del 90% está entre préstamos hipotecarios, criográficos, prendarios y en los bonos de gobierno. Es decir, que el fondo de pensiones tendría una disponibilidad líquida de apenas el 10%, es decir, alrededor de 700 millones de dólares. Por eso es que el BIE se ha visto obligado a desinvertir buena parte de esas inversiones o al llegar a acuerdos con el gobierno nacional en la medida de tratar de adelantar esos vencimientos. Ese es un tema complejo de ingeniería financiera, en lo cual entiendo el gobierno nacional está siendo asesorado externamente, por efecto de dotarle de liquidez al fondo de pensiones. Entonces, una cosa son las deudas acumuladas por el pago de las obligaciones y estas que son inversiones que ha realizado el instituto, como han hecho también algunos otros fondos complementarios previsionales de los que existen en el Ecuador, más de 60, invierten en bonos del Estado. Esto puede ser un buen negocio si efectivamente está bien administrado. Obviamente aquí el caso del ISPOL es un caso aparte porque ahí hay manejos. Pero ese más que una inversión es una estafa y una banda de sinvergüenzas usando una estructura, doctor. Exactamente. Eso es diferente. Es lo mismo que ocurre con los fideicomisos. Los fideicomisos que el BIES ha invertido están muy mal administrados, pero eso no quiere decir que el fideicomiso per se es una estructura equívoca, una estructura que no conviene. Un fideicomiso bien estructurado tiene la garantía de ser blindado, de generar un patrimonio autónomo y por lo tanto independiente. Y yo creo que por ahí debería crearse este fondo a través de la Corporación Financiera Nacional o, si se quiere, la participación del sector privado, de tal manera que esos fondos sean sagrados, que permitan cubrir las pensiones de los actuales 550.000 pensionistas. Eso para que la ciudadanía tenga una idea de la dimensión de las obligaciones que tiene el Estado con esas obligaciones, con el 40%, son más de 16.000 millones de dólares, es decir, cerca del 20% del PIB. ¿Por qué? Porque cada pensionista tiene ya ganado su derecho de recibir su pensión hasta que muera. Si un pensionista tiene en promedio 65, 70 años de edad y tiene por vivir 15 o 20 años, entonces traído a valor presente, con una pensión de $500 mensuales, estamos hablando de que por persona serán alrededor de los $80.000 en valor presente. Si eso es el 40% que es obligación del Estado, entonces estamos hablando de cifras muy importantes. De manera que efectivamente este fondo tiene que ser estructurado con el apoyo de técnicos que permita ilustrar la dimensión de las cifras, porque si por ejemplo se le entregaría al Banco del Pacífico, lo que me parece que habría que analizar bien, porque ya el Banco del IES ha demostrado su eficiencia. ¿sí? El Banco del Pacífico el año pasado generó $200 millones. $200 millones representa la octava parte de la obligación que tiene el Estado con el pago del 40%. Es decir, si todas las utilidades que recibe el Banco del Pacífico bajo el supuesto no consentido de que pase al Estado, eso no cubriría sino un par de meses de pensiones. Es decir, las cifras son dimensiones importantes que para eso se requiere un estudio actuarial. Y a su pregunta, Francisco, conozco que ya la Dirección Actuarial tiene listos los estudios con corte a diciembre de 2020, que como dice Patricia, ya incorporan el efecto de la pandemia. La pandemia fue desastrosa para devastadora para la seguridad social. Sí, así y quiero saludar al doctor Manuel Vivanco y agradecerle siempre la disposición
para discutir el tema de la seguridad social. Manuel, bienvenido, buenos días. Bueno, el planteamiento del presidente, como dice la doctora Borja, es un planteamiento interesante. El doctor Ibarra dice, sí, hay que reconocer que aquí está una propuesta, habría que ver cómo se la va consolidando, cuáles van a ser, porque sí, claro, si le entregan activos del Estado que no se pueden monetizar, que le entregan como le han entregado cosas en el gobierno anterior a la Corporación Financiera Nacional, que en lugar de ayudarles son una carga, una mochila pesada. Aquí estos 550,000 pensionistas van a tener dificultades. Y ahí viene un tema, Manuel, que hay que discutirlo. El Estado debe pagar el 40% de las pensiones, así dice la ley. Y algunos dicen, a medida que va avanzando el tiempo, el Estado, ese 40% de las pensiones van a ir creciendo. ¿Y cómo financiamos desde el presupuesto? Es el momento de discutir si es el 40% que debe pagar el Estado, cómo hacerle sustentable al propio fondo, que nomás desde el punto de vista de Manuel Vivanco puede plantearse. Bienvenido, Manuel, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Patricia, y buenos días, Rodrigo. Parece un galimatías todo lo que estamos hablando, y todo lo que es el seguro social parece algo tremendamente complejo, pero no es así. Es un asunto, yo diría, tan simple como es un problema de un banco grande en problemas, ¿no es cierto? Como lo fue la crisis del 99, 2000, que parecía algo muy complejo. Vino una auditoría internacional, puso las cosas en orden, la mitad de los bancos se fueron a la casa y la mitad de los bancos factibles vivieron. Me parece que hoy nuevamente es necesario lo principal, y lo principal se llama transparencia, ¿no? Hay que transparentar a la institución. La institución tiene que saber, y debe saber, porque allí están los papeles y las firmas y las cifras, quién le debe y cuánto le debe, ¿no es cierto? ¿Dónde tiene invertido? ¿Dónde ha perdido? ¿Dónde está ganando? ¿No es cierto? Tiene que saber cuánto le ingresa por los aportes y cuánto tiene que pagar exactamente. Lo sabemos por pensiones, salud y otro tipo de servicios previsionales. Entonces me parece que ese trabajo sinceramente es relativamente simple y mucho más simple para los expertos que conocen, como Rodrigo, el tema actuarial y el tema financiero. O sea que sobre esa parte me parece que el presidente lo ha visto muy claro. Me parece que su declaración en CNN con el señor Rincón es muy pequeña, pero es muy grande. No, simplemente dice, lo que está diciéndoles a los jubilados, a los afiliados del Ecuador, es el Estado no les va a quedar mal. Eso es lo que está diciendo. Les vamos a pagar la deuda, no les vamos a hacer trampas, ¿no? Y vamos a pagarles como podemos. Y lo que está diciendo es les vamos a pagar con activos como petróleo. El petróleo se vende todos los días, 500, 600 mil barriles diarios se venden todos los días. Vamos a pagarles con minas. En realidad hay ingresos por el sector minero que van a ir llegando progresivamente. Podemos pagarles con comunicaciones. Me parece interesante porque las comunicaciones es el activo más negociado, más apetecido en estos momentos de pandemia, y lo será en el futuro igual. Les podemos pagar, como bien ha mencionado Rodrigo, ese tema también era un tema muy viejo, que ya los jubilados lo plantearon hace más de 20 años, con el Banco del Pacífico, y el negocio de la banca es bueno. Son dineros líquidos que entran y que salen y que dejan utilidades. También se puede agregar a eso temas de hidroeléctricas, por ejemplo. Lo que estoy queriendo decir... Pero, perdón, Manuel, ahí una cosa que también, sí, a Rodrigo sí dejó entrever, que lo del Banco del Pacífico, si va a ser manejado como han manejado el otro banco que tienen, por Dios, no les entreguen. Podríamos entregarles las utilidades del banco, pero un banco más, y peor si siguen ahí algunos de los que parece que siguen, Manuel. Sí, Francisco, ese es un tema ya de carácter administrativo que para mí es parte de otro capítulo de los grandes que tiene que ser resuelto. Por supuesto, el Banco del Pacífico tiene que ser manejado profesionalmente como más o menos bien, o bien
ha sido manejado en los últimos años, con profesionales expertos en la materia y cero politización, ¿no? Eso está claro. El BIES no debe existir, sinceramente. El BIES para mí no debe existir. Mejor lo hacían los 3 personas que manejaban la Comisión Técnica de Inversiones hace 20 años, hace 14 años. Y allí más bien se creó una burocracia, pero hoy estamos pasando al tema administrativo. Sí, que es otra cosa. El gran tema del debate es otra cosa, ¿sí? Exacto, a mí me gusta ser muy lineal y diferenciar los grandes capítulos del seguro, porque de lo contrario tendemos a mezclar las cosas, ¿no? Este tema de la propuesta presidencial me parece muy acertado, y ahora sí hay que, como bien dice Patricia, también hay que desilvanarlo, hay que ordenarlo, hay que organizarlo para llegar a lo que realmente le interesa al afiliado y al jubilado. ¿Qué es? Que le paguen cada mes y que los servicios de salud sean expeditos, diarios, oportunos, que no vayan a pedir una cita y le den en 6 meses, pues, ¿no? Si no se muere el paciente, ¿no? Y que al jubilado no le paguen el 18, lo han estado haciendo bien ventajosamente en todos estos últimos años, que no le paguen el 19, sino donde tiene que ser el 18, el 19, la fecha fijada, porque con eso vive el jubilado. Entonces me parece que el primer tema, si uno podría ir en orden, Francisco, es la transparencia. La transparencia significa lo que ya se ha mencionado aquí: estudios actuariales actualizados, definiciones de obligaciones y formas de pago, ver que el Estado va a poner, como bien dicen, no instituciones, no elefantes blancos, no le van a dar pues la explanada de la refinería del Pacífico, obviamente, sino que tienen que ser activos que provean diariamente o permanentemente recursos, porque la seguridad social es un torrente, es un río de recursos que tiene que fluir ahora y todos los días por los siguientes 30 años. Y eso significa 30.000 o 50.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Pero claro, es un activo que tiene que fluir, así como hay ingresos diarios que por miles y millones ingresan diario o mensualmente por efecto de los aportes, y que se acrecentará con el mejoramiento de la economía del pueblo, con el empleo, con el trabajo. Si hay más aportantes, hay más ingresos, y por lo tanto se puede generar, como dicen, una mayor visión. Perdón, Manuel, me gustaría que en el planteamiento, por ejemplo, a Patricia Borja preguntarle si se cumple con esto de la transparencia y lo que ha dicho el señor doctor Ibarra, sí, un cálculo actuarial, usando lo que usted mismo recuerda, que parece que hay ya a diciembre del 2020. La pandemia ha golpeado, habrá que recalcular algunas cosas, pero ahí vienen temas como si hay que financiar, hay que transparentar. De esa transparencia, ¿usted cree que puede salir, por ejemplo, que la jubilación ya no es 60-30, sino 65-30? Que pueda elevarse los años, y esa ya es una propuesta que no es que genera adhesiones, pero que sí como que va cobrando confianza de cómo lo hacen anualmente, va aumentando un año, no sé. Esta transparencia que tanto Manuel Vivanco como Rodrigo nos plantean, ¿pasa por también debatir estas otras cosas, Patricia? Sin lugar a dudas, la seguridad social, como lo he venido mencionando, debe ser manejada de forma muy técnica sobre la base de los principios y criterios de manejo que están previstos por la Constitución de la República del Ecuador. Y claro, a lo largo de todos estos años no se puede dejar de lado que se han venido planteando la aplicación de varias medidas paramétricas, justamente como las que usted menciona, como pensar en la posibilidad de un incremento de la edad de jubilación. Pero también en estos mismos estudios actuariales se han planteado alguna suerte de medidas alternativas para generar el menor impacto posible a la población asegurada. Claro que también hay que tomar en cuenta distintos criterios, pero en términos generales sí es muy importante que la población tenga la conciencia, y todos los actores involucrados en la seguridad social tengan realmente esa predisposición y ese conocimiento de que en esta materia
a lo largo del tiempo, tomando en consideración distintas variables como justamente la situación demográfica, la situación del empleo, pues es preciso adoptar distintas medidas que brinden una corrección al sistema y puedan hacerlo sostenible en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Eso es muy importante tomar en cuenta. Pero claro, primero es fundamental conocer ese resultado de los estudios actuariales más actualizados, que claro, tendrían corte a diciembre del 2020. Claro, doctor y luego Ibarra. Discutir sobre todos estos temas. Claro, doctor Ibarra, si se puede entonces en la transparencia que dice vamos en un tema lineal, lo primero es lo primero. Esta transparencia aporta lo del estudio actuarial del 2020, pero también cosas como esta que estoy planteándole sobre la perspectiva de vida de los ecuatorianos ha variado en los últimos 20 años. O sea, hay una diferencia entre los ecuatorianos del siglo pasado que se jubilaban ahí a los que se jubilan ahora. Si la perspectiva era 15 años para financiar pensiones, ahora puede ser 20, 25, y eso hay que financiarlo. Doctor Ibarra, de su experiencia, ¿eso se hace, los estudios actuariales de estos que usted ya tendrían hasta diciembre, tendrán previsto este cálculo y decir, oigan, se necesita financiar esto, y como dice el doctor Vivanco, es 30, 40 años que hay que pensarlo, ¿no? Claro, indudablemente. Un estudio actuarial tiene que tomar en cuenta estos cambios prospectivos, porque las proyecciones son de aquí a 20, 30, 50 años. Entonces, la esperanza de vida, el número de años que en promedio puede vivir una persona, ha aumentado, ha variado por efecto del COVID ligeramente, pero sin duda, si uno ve el ecuatoriano hace 50 años, con 60 años de edad, y un ecuatoriano hoy con 60 años de edad, la diferencia en su estado de salud, en su estado mental, es totalmente diferente. ¿Qué va a ocurrir con un ecuatoriano de 60 años de edad de aquí a 30 años o 50 años? Será como alguien que hoy tiene una capacidad física o intelectual del orden de los 50, es decir, es porque la medicina va mejorando y por lo tanto la gente cada vez vive más tiempo. Entonces, los estudios actuariales, una fórmula simple de ver el horizonte de tiempo es cuando uno ve que debería aportar 2/3 de la totalidad considerando el pago de las pensiones. Me explico. Si una persona paga, por ejemplo, 30 años de cotizaciones, es para recibir en promedio 15 años de pensiones. 15 años de pensiones es alguien que efectivamente se jubilaba a los 60, que podía vivir en promedio hasta los 75. Pero eso ya no ocurre hoy. Una persona de 60 años de edad puede vivir en promedio hasta los 80 años, es decir, 20 años. Por lo tanto, en lugar de tener 20, el doble de eso sería aportar 40 años. Así debería mantenerse progresivamente un incremento en el número de años de aportación. Pero obviamente esos son temas que la población tiene que entender por efecto de que la sostenibilidad es un criterio que debe mantenerse en el sistema. Yo concuerdo con Manuel en el sentido de que nos ha faltado transparencia, nos ha faltado también rendición de cuentas, porque si hubieran habido rendición de cuentas adecuadas, oportunas, se hubieran detectado esos malos manejos del BIES, se hubiera detectado, por ejemplo, que el Estado no estaba pagando las enfermedades catastróficas y las coberturas de los jubilados a tiempo y haber cobrado anticipadamente. Las auditorías financieras debieron haber detectado todas esas irregularidades. Por lo tanto, yo creo que ir hacia un sistema en el que se mantenga un sistema de reparto como el actual, que tiene la característica de ser solidario, y mezclado con un sistema en el que se tenga una cuenta individual, no necesariamente manejado por el sector privado, puede ser el propio IES o la corporación financiera, etcétera, pero esa es otra discusión, porque habrá que reformar la Constitución. Pero la posibilidad de tener ya una cuenta individual le permitiría a un joven que hoy tiene 40 o menos años de edad creer en el sistema, tener confianza en que efectivamente él cuando llegue a los 65, 60 años de edad pueda tener una jubilación. Pero si usted le pregunta a un joven, ¿usted tiene confianza en el sistema actual? No, yo simplemente pago porque me obligan, pero yo no creo en el sistema. Y efectivamente los pensionistas actuales, por cómo está estructurado, reciben sus pensiones del pago de las contribuciones de los afiliados activos, porque eso es el pacto intergeneracional. Ellos ganaron su derecho porque efectivamente aportaron durante 30 años a generaciones que recibieron sus pensiones en su tiempo, pero demográficamente cada vez van a haber más proporción de pensionistas. Hoy son 550,000, dentro de 10 años serán 1 millón, y el número de afiliados activos no va a crecer
como uno esperaría, porque el ingreso de afiliados nuevos se ha reducido en vista de que cada vez hay menos trabajo, va disminuyendo. Entonces, hay menos trabajo, como se dice, trabajo pleno, y ahí está. Habrá que ver también aquello del aporte individual, que digamos, del aporte, la afiliación voluntaria, que se llama ahora una afiliación de ejercicio profesional, por ejemplo, que sí está previsto, pero como usted dice, no se genera la confianza. Pero cuando ya pasan los años, vemos que la gente dice sí, porque claro, no es justificación también que digan, ¿para qué voy a aportar para que se roben la plata? Y no es así, pues los sistemas no es si le tienen fe, los santos tienen fe, pero esto lo que hay es, como usted dice, tener esta transparencia del manejo, pues. Exactamente. Entonces, la gran ventaja de las cuentas individuales es que el afiliado va a recibir mes a mes o trimestre a trimestre cómo están sus aportes, dónde están invertidos. Entonces, el momento que vea que hay una disminución de sus aportes, recibe una explicación. Esto se hizo porque se compraron acciones de esta empresa y esta empresa tuvo una pérdida. Perfecto, porque uno sabe que se invierte una parte en renta variable. Pero asimismo, eso le va a permitir al afiliado conocer que tiene una porción de su esfuerzo personal y que no la totalidad de lo que aporta va solamente para cubrir las pensiones de los actuales jubilados. Entonces, hay que cambiar la mentalidad y no hay que satanizar la cuenta individual, porque efectivamente ha habido ciertos malos manejos y mala estructuración del sistema de AFP chilena, pero en definitiva las AFP chilenas son el motor del crecimiento económico de Chile. Llegaron a manejar más de 250.000 millones de dólares. Nuestro fondo de pensiones del IES tiene apenas 7.000 millones de dólares. Es decir, 30 veces más administra la seguridad social chilena cuando las poblaciones son ligeramente similares. Entonces yo creo que hay que cambiar la mentalidad, no simplemente hablar de solidaridad y mantener una constitución como la nuestra, una constitución llena de beneficios, pero sin sustento, sin financiamiento. Y sabiendo que tenemos dolarización, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque ese es uno de los problemas, que hay gente que lanza cantos de sirena y hay gente que le escucha también. Y claro, en medio de las dificultades echan mano de la esperanza. Doctor Vivanco, entonces van quedando claras. No hay aquí en el país, cuando todo el mundo habla de una reforma a la seguridad social, lo primero que sale es: no permitiremos la privatización. Y se les pregunta aquí mismo en estos micrófonos, oiga, ¿y quién ha planteado la privatización? No, pero no vamos a permitir, porque si es que, claro, como dice el señor doctor Ibarra, se puede plantear la cuenta individual, hay privatización. Y un tema que en cambio yo sí suelo defender es este tema de la solidaridad. Cómo empatar las dos cosas, y ahí viene, como suele usted manejar, doctor Vivanco, esto, o sea, la solidaridad, lo tripartito, las cosas que de alguna manera parece que han ayudado a que no sea la debacle más grande, y que han sido una seguridad social que mal o bien ha funcionado, pero que tiene estos otros seguros a los que le están debiendo porque se incrementaron los servicios a gente que no aportaba o por temas que no se aportaban, doctor Vivanco. Así es, Francisco. Mire, yo le estoy siguiendo el tema desde hace aproximadamente unos 20 años. Sí, así es. Y de los 80 y más que tiene la seguridad social. Y vemos que es un sistema, es una fórmula, es un mecanismo que puede ser absolutamente bien manejado dentro del campo de lo público-privado. No tiene que ser ni público ni tiene que ser privado. Es público en la medida en que el gobierno, el Estado, es un gran empleador. Emplea más de 600,000, 700,000 personas, ¿no es cierto? O sea, es tan grande, no tan grande, pero como el sector privado, como el sector empresarial, aunque debería ser el sector empresarial el gran empleador del Ecuador. Y los trabajadores y jubilados, obviamente, como beneficiarios de ese ahorro que han hecho y que van haciendo a lo largo de su vida o que lo han hecho a lo largo de su vida. Me parece que desde ese punto mirar el tema es fácil. Yo lo que sí creo es que llegadas las circunstancias, hay un IES, un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que llega hasta el año 2021. Y a ese hay que ponerle en orden, al que llegó hasta el 2021 con todas las cuentas
del Estado, los pagos, las inversiones, las malas, lo que mencionábamos anteriormente, y los flujos que deben ser pagados para poder seguir. ¿Usted en eso apuntaría a una auditoría internacional? Exacto. A mí me parece que mire Francisco, si es que se hace unos estudios actuariales actualizados integrales, más una auditoría internacional sobre las inversiones, va a decir claramente, porque más porque el prestigio que tiene una auditoría internacional, como lo puede ser algo que la OIT incluso está financiando eso. Hay un fondo de la OIT para pagar eso. El Banco Mundial ya no es una institución enemiga, ya es como lo decía el tiempo de Correa, es una institución que puede ayudar a solucionar los problemas como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, una auditoría que ponga en orden todo esto a mí me parecería que sería el mejor regalo que reciben todos los trabajadores de la Seguridad Social y todos los jubilados de la Seguridad Social. Y el gobierno también, porque no sabe ni siquiera cuánto debe, ¿no? Me parece que hay un IES, decía, hacia el 2021 hay que cortarlo, hacia el 2000, y un IES que va del 2021 hacia el 2050 o más. Entonces, como bien decía Rodrigo hace un momento, ¿quién va a querer pagar con gana? Pensemos en nuestros hijos o nietos. ¿Quién va a querer pagar con gana el 20% de su salario mensual a un fondo que no sabe si se le robarán, si lo perderán o no servirá para nada? Entonces tiene que basarse en otra estructura totalmente diferente, y para eso vienen los pilares a los que en otros momentos del análisis técnico se ha referido los actuarios. Pero ahí hay una cosa que a mí sí me preocupa y que vale la pena. Cuando no se tiene confianza, y en general vemos que si ahora han mejorado la confianza y se ve con mejor perspectiva el futuro del país, todavía en el propio país no hay confianza. Si les dejamos que no paguen, algunos monetizan ese 20%, Manuel, se gastan, y cuando cumplan los 60, 65, 70 años, le exigirán al Estado que pague. ¿Cómo va a pagar? No, le van a exigir. Ese ahorro tiene que ser obligatorio. Hay una responsabilidad. Acordémonos, usted lee y conoce la historia y la filosofía. Acordémonos del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Él decía eso que hace centenares hace más de 100 años era una novedad, sigue siendo algo actual totalmente diario. La sociedad, la seguridad, nos quita libertad, pero nos da seguridad. Es como los semáforos de las calles, ¿no es cierto? Tenemos que parar cuando esté en rojo, pero evitamos que nos venga un carro encima. Ese contrato social tiene que formar parte de la estructura fundacional de la seguridad social. Tenemos que tener la obligación de ahorrar y tenemos la obligación de ser solidarios, ¿no es cierto? De ser solidarios intergeneracionalmente y entre nosotros, los de la misma generación. Ese diseño no puede cambiar. A lo que me refiero es que tiene que haber cuentas individuales para que los jóvenes sepan que allí están sus recursos, que esos recursos están generando 8, 10, 20 o 15% de rendimiento mensual. Ahora no sabemos, si le preguntamos a cualquier afiliado jubilado del Ecuador cuánto rendimiento le entrega su fondo que ahorró a lo largo de 30 años, no tiene ni idea, no sabe decir si 2, 6 o 10, no tiene idea. Claro. ¿Por qué? Porque no se transparentan las cosas. Y ahí viene... Me parece que cuando no se transparentan las cosas, vienen todas estas cosas que estamos hablando todos los días durante tantos años. Pero vale la pena un poco repetirlas, porque ya es el momento de enfrentarlas. Y el presidente de la República, al haber dado esa entrevista y al sostener lo que sostiene, lo primero que está diciendo, como se ha dicho aquí, no les vamos a defraudar. Vamos a trabajar para eso, y eso es ya un primer paso. El segundo es, Patricia, a ver si la estructura de los, como dice el doctor Vivanco, la estructura de los seguros, cómo llega hasta el 2021 y decir, a ver, a partir de esto va a funcionar de esta otra manera. Pero habrá que ver esa auditoría,
sí, ese cálculo actuarial, como quedan los bienes también, claro, este galimatías, como suele decir el doctor Vivanco, tiene que pasar también por encontrar no solo culpables, que deben haberlos, sino también recursos como los que no han pagado algunos empresarios y que han entregado chatarras en vez de cosas que se puedan monetizar. Así como hay que cuidar del Estado, hay que cuidar del gran empleador que no haya cobrado incluso préstamos hipotecarios y no haya pagado. Todo eso hay que hacer, esa gran liquidación que va a estar en la transparentación y cómo definir claramente los seguros para que no digan a partir de mañana hasta los 18 años es gratis, todos los hijos van y no se ha pagado. La jubilación 13º, 14º se paga a los jubilados y sobre eso no se ha pagado. El 40% ahora es una cantidad sobre 550,000, será otra en 2, 3, 4 años y el presupuesto no crece a ese ritmo, Patricia. Sí, efectivamente, Francisco, es muy importante que primero se tome en cuenta justamente esta necesidad y esta importancia de que en materia de seguridad social todas y cada una de las prestaciones, los servicios brindados estén debidamente financiados. Y aquí quiero hacer mucho hincapié en la necesidad de que la Asamblea Nacional se torne en un órgano muy responsable y todas sus funciones, en este caso la de legislar, sea de forma técnica, sea basada y en concordancia y en estricta observancia de las disposiciones previstas en la Constitución para el manejo adecuado de la seguridad social. Lamentablemente, como usted bien lo señala, a lo largo de todos estos años, la Asamblea Nacional ha venido aprobando una serie de reformas legales que en principio pueden mostrarse son ante la populares, opinión pero pública no sirven. como positivas, populares, pueden tener una acogida de lo más amplia, pero al final del día no llegan a analizar el impacto que estas medidas pueden tener en la sostenibilidad y en el derecho de los asegurados, no solo de los actuales, sino de los futuros. Rodrigo mencionaba, la sostenibilidad es uno de los criterios de manejo de la seguridad social y lamentablemente las decisiones de la Asamblea Nacional no se han ajustado en muchos de los casos a este criterio de manejo que está previsto en la Constitución. Vemos cómo recién en el 19 de abril de este año 2021 entró en vigencia una reforma legal que prevé una jubilación especial para los docentes del Sistema Nacional de Educación. En este momento está en análisis por parte de la Corte Constitucional. Eso es porque un no atentado. tiene fuentes de financiamiento. Claro. Es una reforma que no es técnica, lamentablemente. Es por un eso atentado, es muy siendo que haya justa, una responsabilidad. Siendo justa no se puede aplicar. Y como usted dice, lo que pasa es puede que ser legítima para ¿cómo las le pedimos y responsabilidad a la Asamblea si están acostumbrados a esto que usted dice, ¿no? A lanzar leyes que les hace populares. Perdón, Patricia. Sí, es muy importante que primero se tome en cuenta lo que está previsto por la Constitución, que se tome muy en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional. Ya hay varias sentencias en las que la Corte ha hecho llamados de atención severos a la Asamblea Nacional para que den un tratamiento técnico a la materia de la seguridad social, pero también parte porque por la necesidad de que la Asamblea Nacional y los legisladores cuenten con un equipo adecuado de asesores y haya a la par quizá, como se señalaba en uno de los informes realizados por la Organización Internacional del Trabajo, que contiene una entrevista o los resultados de una serie de entrevistas a varios expertos en materia de seguridad social, que la Asamblea Nacional pueda contar con un cuerpo o un órgano, por denominarlo de alguna manera, que le brinde la asesoría una especie de consejo asesor a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, que realmente sería algo muy necesario, una opción, pero en todo caso que si no se da paso a una situación de esta índole, pues pensar y realmente adoptar las decisiones que puedan ser más técnicas y que estén basadas en estudios muy técnicos. Y aquí quiero mencionar incluso que
el IES debería estar muchísimo más presente en toda esta suerte de debates que se realizan respecto de cada uno de los proyectos de ley. Debería tener un rol más activo, debería estar más presente conociendo cada una de las propuestas que se plantean en materia de seguridad social, todas las propuestas que puedan tener, en este caso, un impacto en la situación de la seguridad social. Por ejemplo, a través de esta jubilación especial para los docentes del IES, una vez que ya entró en vigencia esta reforma, realizó un estudio actuarial y justamente una de las recomendaciones de la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística del IES es precisamente esto, que se realice una defensa institucional activa en la Asamblea Nacional, que justamente se emitan los respectivos pronunciamientos y las intervenciones necesarias para que las decisiones de la Asamblea Nacional tengan un sustento técnico, y en caso de que no lo tengan, pues obviamente se adopten las decisiones necesarias, las acciones necesarias. Claro. Pero además de eso, creo que es muy importante que en materia de seguridad social se realicen las reformas respecto al gobierno corporativo de la institución, en el caso de cada uno de los seguros administrados por el IES, que se determinen de forma adecuada las prestaciones, en este caso también los beneficios, los montos que van a recibir, y que en general todas las prestaciones y todos los aspectos en materia de seguridad social estén adecuadamente determinados y debidamente financiados. Pero a la par, creo que es muy importante que en el país se discuta sobre la necesidad de una reforma laboral. Ya el ministro del Trabajo mencionaba que próximamente el gobierno nacional presentará un proyecto de ley de oportunidades laborales que permita justamente fomentar la creación de más fuentes de empleo para que más personas puedan incorporarse al sistema de seguridad social. Pero también esto parte por la generación y la facilitación de los mecanismos para la formalización de la economía, para que más personas puedan la seguridad social incorporarse. La consecuencia de una buena política de empleo también, porque como hemos dicho y ustedes también lo han sostenido, sí, mientras más cotizantes haya y más ingresos, el fondo se puede ir revitalizando. Quisiera preguntarle a Rodrigo Ibarra, más por lo que avanza ya el tiempo y esto, es los seguros que cubre ahora la seguridad social, ¿son los que se deben mantener? Habrá que plantearse, como dice Patricia, esta división muy clara de cómo será el reparto de los aportes. Y adicionalmente, algo que no entienden a veces, nos dicen, se paga sobre el mínimo vital, por ejemplo, y le dicen, a ver la pensión que me tocó, bueno, ese es el cálculo al que se tiene que ver, el 75%, ¿no es cierto? No es, ni siquiera me pagan un mínimo vital, pero si toda su vida, y me acuerdo un candidato presidencial, gran empresario, que dijo, vean, esto me paga el Seguro Social. Y la pregunta como periodista fue, ¿y sobre cuánto pagaba, señor fulano de tal? Sobre el básico. Ah, pero usted nunca ha ganado el básico, entonces el que le estafó al Estado es usted, pues, y se estafó usted mismo. Esas cosas, ¿cómo ayudamos a entender y técnicamente, Rodrigo? En efecto, esas son subdeclaraciones que aprovechan de la estructura que tiene la manera de cálculo de la pensión, es decir, la pensión se hace en función de los 60 mejores sueldos, y hay gente que aporta sobre sueldos muy bajos durante los primeros 25 años y los últimos 5 aporta sobre sueldos más altos para ganar este beneficio de tener una pensión más alta. Pero eso es injusto porque durante esos 25 años estuvo engañando al sistema de seguridad social. Es decir, si hablamos de solidaridad, tenemos que actuar de manera decente, de manera honesta. Por lo tanto, eso se corrige cuando existe transparencia con el manejo de estas cuentas individuales. Y yo, juntando el comentario suyo, Francisco, con el de Patricia relacionado con los profesores, quisiera dejar claro que uno de los mejores ejemplos del manejo de las cuentas individuales es el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional. El Fondo de Cesantía del Magisterio se creó en la década de los 60 con una cesantía adicional que representaba alrededor del 3% y que le permitió al profesor, cuando llegaba ya a retirarse, recibir acumulado una cantidad
interesante de dinero y esos fondos fueron administrados y dieron préstamos para vivienda, etcétera. Y han sido, de lo que yo entiendo, bastante bien manejados, salvo el periodo en que el gobierno anterior les obligó a depositar en el IES. Pero ahí, por ejemplo, a un profesor, a un representante del sindicato, nunca sería, por ejemplo, él nunca mencionaría de que eso está mal, porque defienden su fondo. Lo mismo se está planteando. La cuenta individual no quiere decir privatización, no quiere decir que va a venir una administradora de fondos, una AFP, no. Quiere decir que se va a mezclar, a tener de manera simultánea, de manera coetánea, los dos sistemas, el de reparto y el de cuenta individual. ¿Y por qué el de cuenta individual? Porque es la única manera de quitarle presión al fondo solidario, porque cada vez van a haber más pensionistas. Hoy son, hace 5 años eran 8-1, hoy ya son 5-1 y esto va a ir disminuyendo en el tiempo. Entonces, respecto a su pregunta, si hay que reformar el sistema, hay que poner en discusión a los afiliados en este diálogo social que ya viene emprendiendo la OIT hace algunos años. Por ejemplo, preguntarles, ¿usted está dispuesto, por ejemplo, que se restituya los fondos de reserva? De manera que una parte vaya al fondo solidario y otra a esta cuenta de contribución definida o de cuenta individual. ¿Usted está dispuesto a efectivamente mantener un sistema de salud en el que menos de 1/3 de los afiliados son cubiertos por el seguro, son los que pagan? Es decir, 2/3, como decía algún miembro de la mesa de seguridad social en una de las reuniones, decía, comen gratis. ¿Por qué? Porque no aportan. Entonces, eso hace que el seguro de salud sea insostenible. Sabiendo que la Constitución garantiza la salud para todos los ecuatorianos. El Estado tiene sistema, el Estado, claro, y tenemos otros institutos que también dan salud, como los hospitales de Fuerzas Armadas, de Policía, la Junta de Beneficencia, etcétera. Entonces, ¿por qué no discutir si vale o no la pena seguir manteniendo ese aporte del 5.17% a salud cuando eso puede ir a pensiones y se genera un sistema nacional de salud en el que efectivamente la compra de medicamentos ya esté direccionada a través de un solo ente? Porque en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos el Ministerio de Salud Pública, tenemos los hospitales y cada dispensario del Seguro Social es autónomo. Eso no puede mantenerse. Por lo tanto, todo eso tiene que discutirse. Pero yo defiendo el hecho de que tiene que llamarse a un consenso para cambiar nuestro esquema, porque no es el único país que ha venido discutiendo esto. Países como España, como Francia, como Estados Unidos vienen hablando de los sistemas multipilares, de tratar de tener al sistema solidario como un sistema complementario. El Ecuador además aporta una tasa para financiar las pensiones más baja que el promedio de la región. El promedio de la región para pensiones está en el 15%. El Ecuador aporta el 11% actualmente, porque como usted recordará, Francisco, con la resolución 501 se le quitó 4% a pensiones para pasar a salud. Fue un error técnico, un error legal lleno de abusos que efectivamente no solucionó ninguno de los dos fondos. Los dos fondos están a punto de quebrar, porque salud, les he escuchado al delegado de los empleadores, tendría recursos para este mes y si no le pagan, dejaría de pagarlos a los proveedores médicos. Entonces, yo comparto también esta idea de Manuel. Con Manuel tuvimos la oportunidad de trabajar cuando él fue delegado de los empleadores en un estudio que es con Mercer, una empresa internacional muy prestigiosa. Se hizo un análisis respecto a la situación de la seguridad social y ya se plantearon una serie de recomendaciones, pero lastimosamente han pasado tanto tiempo y no se han hecho los ajustes. La propia ley de seguridad social en su artículo, me parece, 185, determinaba, sin necesidad de ningún tipo de reforma, que cada 5 años el fondo de pensiones determinará un año más de la edad de jubilación o la que determinen los estudios actuariales. Sin embargo, desde el 2001 que está vigente la ley, no se ha cumplido. Entonces, no es cuestión solamente de que faltan disposiciones legales, porque la solución de la seguridad social no pasa por una reforma a la ley. Esto puede ayudar. Es el entender, de conceptualizar que el sistema actual está colapsado, porque depende de un aporte del Estado del 40% que va a ir creciendo en el tiempo. Y que no va el a año poder pasado pagar representó el 2%, hoy va a representar el 2.5%, eso va a crecer. Entonces, es insostenible el sistema si no se hacen los ajustes, y todos tienen que ceder los empleadores, tienen que ceder los trabajadores, los pensionistas, el Estado, y el momento que se haga una mesa de negociación, decir,
Este es el escenario que planteamos. Fondos de reserva, cuentas individuales, sistema mixto, seguro de salud. Y ahí está entonces llegar a una discusión adecuada. Claro, y ahí está el reto, doctor Vivanco. Manuel, ¿cómo damos estos primeros pasos? Decíamos aquí en este medio, siempre se hace un seguimiento a la seguridad social, porque creemos que es uno de los pilares fundamentales para el futuro, pero además para la gente que ya aportó, hay que ayudarle. Y vamos en camino también, ya nos tocará buscar ser beneficiarios de lo que hemos aportado en más de 30 años de trabajo seguramente. Pero Manuel, hay que dar unos pasos y esos pasos pasan por invitar a los trabajadores, a los empleadores, a los analistas como ustedes, con gran experiencia técnica y visión, para que plantear un proyecto deberá salir del gobierno, el proyecto, o como dice Patricia, de una, ya invitaremos a Jorge Madera para esto, hemos estado haciendo unas previas, pero el Seguro Social también debería tener desde el punto de vista de la transparencia ya una visión y un planteamiento. ¿Cuáles son los primeros pasos que damos entonces, Manuel? A mí me preocupa, Francisco, me preocupa que no no se está viendo hasta aquí el orden de ese arreglo que debe hacerse. Yeah. El orden, como bien lo mencionaron aquí, si es que los legisladores, la Asamblea Nacional, no conoce cómo funciona este aparato, este sistema, debe conocerlo a través de lo que aquí se ha dicho, un consejo técnico o algo similar, porque ellos dictan leyes ilegales, ¿no? Cuando se dio la cobertura a los menores de 18 años, hijos de trabajadores, sin contraprestaciones, se hizo un grave daño al Seguro Social. Ahora que está el tema en la Corte Constitucional y después de haber pasado por la Asamblea Nacional el tema de los docentes, se está queriendo hacer algo inconstitucional, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no hay contraprestaciones, no hay cómo, no se puede una prestación sin financiamiento no se puede, claro. Claro, si no hay plata no hay cómo pagar. Sí, claro. Entonces, por un lado, si la Asamblea Nacional empieza por no saber eso, estamos fritos, ¿no? Ahora, segundo, si pasamos a una institución como el Seguro Social o el BIES, donde tiene un representante conocedor sin duda el ingeniero Madera, conocedor, pero dos representantes que trabajan más bien en función política, la cosa es complicada, claro, ¿no? La cosa es complicada, porque tiene usted un organismo tripartito que en realidad a la larga se vuelve en tres esquinas. Un conjunto de personas que han venido haciendo lo que ha pasado en el pasado, desgraciadamente, ¿no es cierto? Oiga, y en estos, perdón la interrupción, y en estos últimos 15 años, incluso la figura del director general, que era la gran importante, si usted pregunta de estos 15 años, ¿quiénes han sido los directores? No se sabe ni quién era. Cuando antes el director general del Seguro Social era una persona respetable, respetabilísima, y claro que decían, no, pues es el director del seguro. Ahora, ¿quién diablo será? Pues? Bueno, mire, y si a eso usted le suma, Francisco, que es una institución de 40,000 trabajadores, más los del BIES, estamos hablando de una institución absolutamente desbordada, donde empiezan a hacer los trabajadores algo ya por su cuenta, lo que se les ocurre, lo que se le imaginan que ellos pueden ser útiles. Entonces, realmente allí estamos con un problema de fondo en la seguridad social que tiene que ser reestructurado. Por eso yo decía, debe haber un IES hasta el 2021 y otro a partir del 2021. El tema del sistema, por ejemplo, del respaldo y del fondo individual que ha hablado Rodrigo, es clave, porque de lo contrario estamos en otro tiempo, estamos en otra era, donde tiene que mirarse lo que está pasando en el futuro. Este tema de los 25 y 5 años, 25 aporto con salario básico y los 5 sobre $20,000 que no los gano, se llama engaño. Eso es una trampa al Seguro Social
que una auditora tiene que corregirlo, ¿no? Porque durante los últimos 15 años hicieron esas trampas, ¿no? Entonces eso no puede seguir así porque siguen minándolo. O sea, esta es una mina, acuérdense que esta es como la montaña de la mitad del mundo. Si es que no se agrega montañas y se sigue sacando todos los días volquetas vamos a tener una explanada como la refinería del Pacífico. Exacto, vamos a perder la montaña. Sí. Yo les quiero agradecer. Queda pendiente hacer un seguimiento. Creo que es importante que ustedes se comprometan, gracias por hacerlo, a debatir, a plantear las ideas. Habrá cosas que no les guste de lo que se dicen, pero bueno, ustedes tienen la solvencia técnica para sostener como sostienen normalmente. Gracias a la doctora Patricia Borja, al señor doctor Rodrigo Ibarra y al señor doctor Manuel Vivanco. La seguridad social, el gran reto del país de este momento, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Ha estado con nosotros la doctora Patricia Borja, el doctor Rodrigo Ibarra y el doctor Manuel Vivanco. A propósito de la seguridad social, una llamada telefónica que decía: estamos muy preocupados, yo soy funcionaria del Seguro Social, ya de carrera, algunos años. Decía, bueno, por fin se están preocupando, les dije, se han quedado callados 14 años. Y en total era para pedir una entrevista para otra persona. No voy a dar el nombre de esta otra persona. Y lo que sí les quiero decir es que cuando uno quiere hacer un planteamiento, no se comienza por destruir a otras personas, por hablar mal. Tiene una denuncia concreta, entonces la denuncia concreta es la que hay que tratar. Pero decir, estamos muy preocupados porque este ha sido pillo, porque este otro también, porque tiene esta historia, eso no es bueno. Y aquí en este medio, por lo menos, como lo ha sostenido siempre Gonzalo Rosero, no hay cabida para dañar imágenes, sino para el debate. Tiene una denuncia, presente la denuncia y con seguridad. Pero si es solamente para conseguir la entrevista, dañar la imagen de otras personas, no cuenten con el medio, ¿no? Eso. Ya volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. Los últimos años en Quito, los edificios han empezado a vestirse de verde y ganar mayor espacio para